Ayer adelantábamos que íbamos a escuchar hoy el testimonio de Carlos Tejeldín. Tejeldín es un personaje difícil de descifrar, aunque el tiempo le ha terminado dando la razón. Hoy el Estado Nacional tiene que enfrentar una demanda millonaria en dólares. Si acuerdan son 7 millones de dólares, pero si no sería mucho más. Cuando decimos el Estado Nacional, todos nosotros. Tejeldín fue señalado, sindicado y registrado con las cámaras al momento de recibir una coima de $200.000 por parte del juez Galeano que investigaba el atentado a la AMIA, en donde murieron 85 personas, para hacerse cargo de un episodio en el que el propio Tejeldín era el aportante, vendía autos, de una utilitaria, de una Traffic, en donde supuestamente estaba la bomba que explotó en la AMIA. Lo cierto es que esto, con el paso del tiempo, fue desestimado judicialmente. Nunca se pudo establecer con rigor la verdad real en un poder judicial que ha hecho la suma de los despropósitos para que este atentado quedara impune durante 28 años. El propio Tejeldín termina teniendo razón cuando los servicios de inteligencia israelíes, el Mossad, confirman que no tienen ninguna prueba para señalar, sindicar que los iraníes son los responsables de la planificación y ejecución del atentado, con una conexión argentina en la que Tejeldín estaba involucrado. Tejeldín tiene contactos con Córdoba, hijo de un comisario que integró y formó la AAA y dueño de un pasado mezclado con el poder político, con los servicios de inteligencia, pero que estuvo 10 años en la cárcel. Se leyó toda la causa, se recibió de abogado y ahora con el tiempo la razón lo asiste y habló con nosotros. La entrevista completa fue emitida ayer a la tarde en Telediario Televisión. Vamos con el primer segmento respecto de qué pasó con esta situación. Bueno, Israel, en el caso de los ingleses del año 94, hubo varios atentados en la década del 90. Uno, el de Bangkok, que ellos hacen mención ahora, que yo también lo usé. En el de Bangkok, los terroristas compran un camión cisterna, matan al dueño del camión cisterna y lo meten en el tanque del camión cisterna con el explosivo. Cuando van para hacer explotar el camión bomba a la embajada de Israel, chocan con una moto. Se asusta, el terrorista se va y queda el camión tirado en la calle. Lo llevan a un corralón municipal de Bangkok y ahí determinan que estaba muerto el vendedor del camión. Estaban los tanques con explosivos en la parte trasera y era un calco a lo que pasó en Argentina. Un calco, exactamente igual. Allá no pudieron determinar qué grupo participó, acá tampoco. Y después viene otro ataque terrorista a un bar en Inglaterra. Van presos toda la familia, que se hizo una película con esto, y toda la familia va presa. Dicen que habían preparado los explosivos con C3, C4, no sé, explosivo plástico, y fue la Mossad que después de 5 años de detención dio que el explosivo no era ese y quedaron en libertad gracias al informe de la Mossad. Tenemos en cuenta que la Mossad es uno de los mejores servicios, se equivoca, pero reconocen los errores, como pasa ahora. Ellos informaron que estaba Irán, ahora dicen que no y que no hay conexión local. En su momento dijeron otra cosa, no es que cambió la política de Israel. Ellos directamente, si se equivocan, lo reconocen, cosa que no pasa en un país mediocre como este. ¿Usted cree, Carlos, que hubo una equivocación o una deliberada acción de señalamiento de la que la Mossad también fue víctima de engaño? No, yo creo que los servicios de inteligencia serios como la CIA, o sea, Estados Unidos, Inglaterra, Israel, tienen un servicio coordinado y van juntando evidencia, prueba a lo largo de años. Después tienen analistas que te dicen esto fue de esta forma con la información que tienen en estos 28 años. No es que de los primeros momentos tenían personas que sabían que no eran iraníes. Usted calcule que los iraníes son persas.
La embajada nuestra directamente me tuvieron secuestrado al cónsul, lo tuvo secuestrado en una casa segura la CIA, la CIDE nuestra, lo tuvo como un año al cónsul iraní. Y el tipo no sabía nada, lo torturaron, o sea, hicieron de todo, tenían intervenido el teléfono de Irán un año antes, ilegalmente. Argentina lo tuvo, la embajada de Irán tuvo el teléfono intervenido un año antes, no sacaron absolutamente nada. O sea, todas las investigaciones de la causa son nulas, no hay nada. Si usted me dice que fue Hezbollah, no sé, puede ser porque lo hizo Israel hoy, pero no tenemos nada en el expediente nuestro. ¿Y por qué cree que lo involucraron a usted? ¿Por qué se alimentó la conexión argentina? Porque aquí también hubo complicidades locales que creyeron esta versión o se beneficiaron de la versión. Mire, yo cuando caí detenido venía de un padre que había sido jefe de D2 de Córdoba, que venía de una familia de historia de ultraderecha peronista. Mi padre fue peronista, fue el que estuvo en la seguridad de Perón en el último gobierno, fue destituido del ejército por la revolución de Perón. Era un tipo que cuando Perón le tocaba la cabeza no se la lavaba por un año, pero fue el brazo ejecutor de Perón en la AAA. Perón funda la AAA con López Rega y con mi papá. Entonces, ¿qué pasa? Ese pasado de mi viejo, yo no tuve nada que ver con nada, pero dijeron, este viene justo, porque el padre fue tal, lo usemos. Y me mostraron como una bandera, como que el servicio nuestro servía para algo. Y esa fue una idea de Menem, porque usted calcule que yo le voy a explicar algo. La bronca mía más grande que tuve fue, tanto como Astori, que usted, no sé, de Córdoba sabe que Pino Astori, había ordenado al general Menéndez que lo maten en época de la dictadura y estuvo en mi casa 15 días viviendo, Pino Astori. Otro que estuvo viviendo fue Menem. Los de las Lomitas habían ordenado que lo mate, lo había ordenado el general Menéndez, y mi papá, para convencer a Menéndez que lo tenía que dejar con vida, lo llevaba a mi casa, que era el único lugar seguro, y convivió con mis hermanas, con mis hermanos y conmigo. Menem convivió con nosotros en mi casa. Entonces, cuando pasó esto, nos mandó a decir, ya sabemos que no tenéis nada que ver con el atentado, pero te necesitamos adentro porque tenemos que contener la presión política. Eso fue lo que me mandó a decir personalmente Menem. Y por eso se perdieron los 68 cassettes. Ahora la Corte confirmó en Castiñeira que no saben por qué el misterioso los 68 cassettes. Se perdieron porque el presidente Menem me mandaba a decir eso, que sabía de mi inocencia, pero teníamos que contener la presión política. Ahora, Carlos, ¿usted aceptó eso al comienzo porque se lo señala, se los indica como connivente con el juez Galeano, recibiendo dinero de él para hacerse cargo de la venta de una Traffic que habría sido utilizada y que hoy caemos en la cuenta que aquella hipótesis, la Mossad de, bueno, no tenemos certeza que haya sido así? De hecho, muchos hablan que la explosión no vino de afuera con un coche bomba, sino de adentro de la propia AMIA. Nosotros probamos en el juicio oral, en el 1 y en el 2, tenemos creo que 18 testigos oculares del momento del atentado y ninguno vio la camioneta AMIA, la camioneta Traffic. Ninguno. O sea, la camioneta Traffic fue fantasma, no existió. Lo que usted me pregunta de Galeano, bueno, yo llevaba un año detenido y siendo inocente me presenté, yo estaba en Posada, me tomé un avión, me presenté a derecho, me imputan del atentado, querían meter preso a mi mujer, metieron presa a mi mamá con 74 años, a mi hermano que vive en Córdoba, toda mi familia presa para quebrarme, para que yo firme lo que ellos querían. Lo que ellos querían era imputar a la policía bonaerense. Me tuvieron prácticamente un año sin la imputación y al año me imputan el atentado para quebrarme y decirme, vos si firmás contra la policía te vas. En ese momento yo dije, lo valoré con todos los abogados, tenía 5 abogados en ese momento y dije, la única salida es aceptar, pero con dinero de por medio para que el juez quede involucrado en un delito. Y así lo hice. O sea, no era que yo le iba a firmar gratis, quería que el juez personal, él me ofreció, te paga la CIDE, te paga Mengano, te paga Banco Mayo, no, yo quiero que me pague usted. Porque de esa forma no contaminaba la causa, demostraba que la causa era toda un fraude organizada por la AMIA, la DAIA, el juez Galeano y Menem. O sea, no es que lo hizo Galeano solo. Galeano era un soldado de la AMIA y la DAIA. El señor Beraja le ordenaba al juez lo que tenía que hacer. Menem lo mismo. Entonces, en ese momento lo planificamos con el doctor Stinfale de pedirle un dinero y grabarlo al juez. Y grabarlo. ¿Para qué? Para hacerlo público. Esa fue la idea que tuvo el pago.
El Consejo de la Magistratura, cuando destituye al juez, dice que el pago está equiparado a la tortura, porque uno está detenido y busca su libertad de cualquier forma. Yo como abogado hoy le digo que no había voluntad libre para yo recibir. Yo estaba preso a disposición del juez que me pagó. O sea, que les puedo decir que yo voy a cobrar $7 millones ahora. Tengo una demanda ganada contra la Argentina por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por los tiempos razonables, porque llevo 28 años procesado, cosa que los tiempos razonables dan 2, acá en la Argentina dice que son 4. Entonces, por eso solo, calcule que Argentina va a pagar $7 millones por los tiempos razonables y por haberme juzgado 2 veces por el mismo hecho. Es una violación al principio fundamental del derecho penal, que es no se puede juzgar a una persona 2 veces por el mismo hecho. A mí me juzgaron 2 veces y la Corte hizo la vista gorda, la Cámara de Casación lo mismo, me juzgaron, salí absuelto 2 veces. Perfecto, si me quieren juzgar 3 veces, me podrán juzgar 3 veces porque es Argentina, en ninguna parte del mundo. Esta demanda yo la realicé en la Comisión Interamericana, yo como letrado y como víctima. Y me dieron la admisibilidad en abril de este año. Este año la Comisión Interamericana le informó al canciller Cafiero que entren en una mediación amigable para que ellos no dicten sentencia ya porque va a ser fuerte. O sea, le mandó al canciller Cafiero que el Ministerio de Justicia me repare económicamente entre casa. Eso es lo que me acaba de llegar en abril. Les dio 4 meses. 4 meses se vence en agosto. En agosto, si Argentina no me repara, va a salir la sanción y va a ser altísima. Usted calcule cuando violan, que tienen 4 años detenido, la indemnización que dicta la Comisión Interamericana son $400.000-500.000. A mí me tuvieron 28 años. De los cuales 10 con prisión efectiva, Carlos. 10 y 2 meses. 10 y 2 meses. Usted recién mencionó que Menem, la DAIA, la AMIA, se pusieron de acuerdo todos en alimentar esta hipótesis. ¿Qué interés perseguían? Veraja, dinero para el Banco Mayo, que lo ayudaron, y esto está aprobado. La AMIA tenía un seguro de $1 millón y Menem le dio 11 millones de plata suya, mía y de mi familia, porque sale de nuestros impuestos. Le regaló 11 millones para hacer el edificio que se hicieron cuando tenía un seguro de 1. Las indemnizaciones, nosotros en el juicio vimos que cuando era de la comunidad judía los mandaban a Israel, cuando era un boliviano lo mandaban a Mar Chiquita, y cuando era argentino no le daban nada, como ser el basurero Cáceres, se perdió una pierna y no lo habían indemnizado, y ordenó el tribunal del 2001 que lo indemnicen al basurero. O sea, se vio tanta injusticia, tanta basura bajo la alfombra, que los intereses fue nada menos vender los muertos por plata. Y se lo digo así, vender los muertos por plata. Y los responsables son AMIA y DAIA, y todos los dirigentes, todos, porque no hubo uno solo honesto. Usted calcule que tenían a la autora Nercella, que le pagaban $1 millón por año, y la plata salía del comedor de los pobres judíos, del pan y la leche. Lo pagaban de ahí, y esto lo tenemos nosotros investigado en ese momento, y decir, le pagan los honorarios a $1 millón a una abogada como Marta Nercella, y salía directamente de una comunidad que era para ayudar a la gente pobre. Todo por plata. Todo por plata. Es escandaloso lo que dice Tejeldín. A Tejeldín se lo ha desacreditado muchísimo tiempo como interlocutor, porque evidentemente hay algunas cuestiones relacionadas con la propia actitud del Tejeldín que pueden ser puestas en duda. Lo que sucede es que el tiempo le terminó dando la razón, claramente, y ahora se la dan los servicios de inteligencia, por ejemplo el Mossad, que termina de admitir que no tiene nada que ver ni los iraníes ni la conexión local, que hay que buscar otros responsables, serán los sirios, los libios, las conexiones que el propio Menem tenían con quienes financiaron en su momento su propia carrera presidencial, su alineamiento con los Estados Unidos en la guerra del Golfo. Hay muchísimas cuestiones que operaron, pero lo cierto es que hasta hoy mismo, y por lo que publicó ayer Infobae, se busca intencionadamente instalar una idea respecto de las responsabilidades del atentado, tanto en la embajada como en la AMIA,
que direccionan, sesgan la hipótesis para que se investigue a uno y se descarten a otro. El escandaloso Poder Judicial. Piensen ustedes, el juez Galeano era como Bonadío, un juez federal, que le entrega plata a un detenido para que se haga cargo de la responsabilidad, y no poca plata, $200.000 le sacó Teyaldín. Nisman, el fiscal que lo pusieron para investigar la causa que alimentó la lógica, la teoría, son los iraníes. Y la política, Patricia Bullrich, Waldo Wolf, el diputado Iglesias, todos con la misma lógica, planteando lo mismo, denunciando al entonces canciller Timmerman, que se murió, llevándolo casi en estado terminal a declarar frente al juez Bonadío. Hoy mismo siguen declarando y afirmando que hubo una connivencia. ¿Por qué lo hacen? Teyaldín tiene su teoría. Bueno, Patricia Bullrich, lo que son políticos, si quieren que sean los iraníes por el tratado que firmó, nada más que por eso. Ahora Wolf y compañía son todos judíos sionistas y odian a Irán, o sea que ahí está todo dicho. O sea, lo mismo que vaya y le diga a la Daya, ¿quiénes son? Irán. Pero no es porque haya evidencia. Directamente a mí me empezaron a odiar porque mi apellido yo ni sabía, es Teyaldín, pero está Eldin, ellos lo investigaron en la causa y decían que era musulmán chiita. Entonces cuando me preguntan en la segunda semana de detención si yo era musulmán chiita, le dije, mira, la única chiita que conozco es la mona de Tarzán. Yo estuve en el liceo militar, soy católico, apostólico, romano, mi papá también hizo la carrera militar, fue comisario general de la policía de Córdoba. Somos católicos 2 generaciones, ahora mi bisabuelo puede haber sido de la mona chita, le digo, pero no sabemos, no tenía esa... Pero hay un sector de la comunidad judía que son sionistas, que lo sabemos, que odian a los iraníes, y por ende me odian a mí pensando que mi bisabuelo habrá sido iraní, o habrá sido sirio, no sé, porque ni yo sé. Ahora, lo que es Patricia Bullrich y compañía, lo hacen con maldad propia por el tratado y por la denuncia de Nisman y las estupideces que dijo Nisman ahí. Porque si un estudiante de Derecho de primer año le da la denuncia de Nisman, va a ver que no lo puede apoyar con nada. No se puede apoyar una denuncia de este tipo con basura, con chimentos o con escuchas telefónicas. No tiene prueba esa denuncia de Nisman. Lo hizo porque Nisman sabía que se le terminaba el tiempo de robar. Se le venía la noche. Recién, para finalizar, Carlos, usted dijo algo que nunca se va a saber. A usted estas afirmaciones que han trascendido y fueron ratificadas desde Israel respecto de que la conexión iraní no existió con aliados argentinos, ¿lo deja más tranquilo? ¿O esta idea de que nunca se sepa lo que va a pasar con el atentado termina siendo funcional a quienes lo produjeron? A mí me deja tranquilo que yo desde el primer momento dije que no tenía nada que ver, me presenté voluntariamente y colaboré con la justicia desde el primer día. Hoy lo dice Israel, que me deja más tranquilo, y lo dice Estados Unidos, que dice que no hubo conexión local, me deja tranquilo. Lo que vemos, la hipocresía de ciertos sectores que quieren mantenerlo. Cuando cayó Galeano y se probó el pago, salió Ami Adaya a decir que no existió el pago. Y casi Beraja se hace cargo de que él había puesto la plata para que salvarlo a Galeano. Casi. Faltó muy poco porque hay conversaciones que Beraja se iba a hacer cargo. O sea, yo creo que ellos hicieron mucha plata con esto y quieren tener a la Argentina rehén para sacarle dinero y seguirle sacando plata a la Argentina. Pero estos son los locales. No, a Israel no le interesa. No le interesa mantener una mentira. Por eso blanquearon lo mismo que Estados Unidos. Ahora, yo le encuentro sentido al tema político. Patricia Bullrich lucraron en la campaña de Scioli, ganaron con el tema Nisman. Los puntos que hicieron ganar al PRO lo ganaron por la campaña que hicieron de Nisman. Porque yo lo veía presidente a Scioli, a Daniel Scioli. Los puntos que perdió Scioli fue el tema Nisman, pura y exclusivamente. Y lucraron con eso y lo saben. Ellos lo saben porque tienen analistas que le dijeron, esto suma. ¿Y qué suma? Una parte de la comunidad judía, que son los sionistas, que son muchos, los ortodoxos. Entonces, tienen un sector que ellos no lo quieren perder. Y ahí lo tiene a Patricia Bullrich. Usted calcule que en el juicio AMIA 2, el que terminó hace poco con mi absolución,
le puso un abogado Macri para defender a Müller y Barbasquia. O sea, le dijeron que eran inocentes. O sea, lo estaban... O sea, un desastre. Ahí tendría que haber ido preso Macri porque un tipo como los fiscales, Müller y Barbasquia, que está probado de que tuvieron secuestrada a Miriam Salinas, que apretaron fiscales, que le pegaron a gente, la torturaron como ser César Fernández, lo hicieron secuestrar en Gualeguaychú y lo torturaron en la Quinta de Anzoátegui. Delitos graves que se cometieron, todos hicieron la vista gorda. ¿Por qué? Porque eran amigos de Macri. Y Macri le puso el abogado del Ministerio de Justicia para que en el juicio no los acuse. Nosotros nos reíamos. Y después probamos nosotros, desde el banquillo de la defensa, probamos que el abogado que puso el Ministerio de Justicia estaba inhabilitado porque era una persona que era abogado del Consejo de la Magistratura y no podía estar ocupando el cargo de abogado del Ministerio de Justicia en ese juicio. O sea, hicieron todas las cosas mal, pero peor la hizo el PRO. El peor porque se subieron al muerto de Nisman para ganar votos. Eso lo hizo Macri y compañía. Y le digo, incluyendo a Patricia Bullrich, que sabemos su pasado, que viene de montonero, que viene de terrorista y ahora está recauchutada en política. Yo no le creo absolutamente nada. Pero el mismo lineamiento. O sea, son prácticamente un partido, igual que Mario Negri en Córdoba, un diputado que fue Zorro Gris, que estuvo con Angelos en la venta de la cárcel, y hoy habla de como que si fuera, no sé, yo no sé, tengo 61 años y todos nos acordamos la historia, todos. Carlos Tejeldín. ¿Lo han escuchado hablar a Tejeldín en muchos medios de comunicación? ¿Se ha hecho protagonista de los medios planteando esta cuestión? ¿Alguien ha puesto en agenda realmente, como estuvo durante meses y meses y meses, la causa AMIA, los iraníes, los protocolos? Era todos los días una tapa de La Nación, de Clarín, de Perfil, de Infobae. Ahora, nada, silencio absoluto. Y además, el pseudo republicanismo, la impudorosa de Patricia Bullrich, hablando de que somos la república, el institucionalismo y sus conniventes locales, porque la traen a Patricia Bullrich como un referente, se sacan fotos a Patricia Bullrich, ¿no? Gente que vive de los recursos nuestros, que aportamos, tanto que le gusta decir a ellos, con la mía no. Han hecho un desastre en la democracia nuestra en términos institucionales. Y encima se paran en el púlpito de la institucionalidad de decirnos qué es el republicanismo. El tiempo está haciendo desboronar realidades que se percibían y se denunciaron y las denunciamos. Por suerte las denunciamos en su momento. Es escandaloso lo que ha sucedido, pero sin embargo todos se quedan callados, nadie se compromete, y así estamos en la Argentina. El propio Tejeldín lo decía, que puede ser que no sea ningún trigo limpio Tejeldín, pero el tiempo le terminó dando la razón. Y hoy es muy posible que se haga millonario con los recursos que vamos a tener que pagar todos nosotros por los desaguisados que hicieron, todos, que en lugar de querer saber la verdad, los actos en la AMIA que ha habido, los episodios de espionaje, mandar a escuchar a los familiares de las víctimas de la AMIA que no estaban de acuerdo con la estrategia que la propia AMIA estaba llevando adelante, la plata que cobraron. Es asqueante todo. Y es asqueante también cómo se acalla y se silencia, se oculta y se tapa. Así